Hemos estudiado el ciclo pasado la fisiología de las personas sanas, pero como estamos sujetos a determinadas acciones que malogran o entorpecen estas acciones, entonces la fisiología se ve alterada. Nosotros estamos siendo formados para reparar estas alteraciones fisiológicas, ¿no? Pero para el proceso de curación tenemos que pasar varios pasos. Cuando terminen su carrera y hagan un diagnóstico, generalmente el diagnóstico se hace primero recibiendo información del paciente, segundo haciendo un examen clínico, que ahora casi se ha disminuido tanto, tal es así que los exámenes complementarios ya se han vuelto casi obligatorios, tomografía, radiografías, etc. En base a eso, antes de los exámenes complementarios, los exámenes obligatorios, si ustedes quieren, debemos hacer un diagnóstico semiológico, sindrómico, un diagnóstico sindrómico. Creo que les expliqué. Yo puedo venir por anemia, ¿no? Me encuentran pálido, etcétera, me canso, se me quiebra, se me cae el pelo, se me quiebran las uñas, etcétera. Pero esa anemia, ¿cuál es la causa? Puede ser porque me alimento mal, tengo parásitos intestinales, he perdido sangre de alguna forma, por ejemplo, las mujeres las metrorragias, u otra forma. ¿Me dejo entender? Entonces usted va a atacar a la causa, no al síndrome. Entonces estudiará, esa anemia es por falta de comida. Ajá. Entonces hay que darle comer, pues, obviamente, y suplementos necesarios. Pero si tiene una metrorragia, como pudiera tener las damas presentes acá, hay que ver el asunto ginecológico porque está que sangra de más de lo que debe hacerse. ¿Me dijo claro? Muy bien. Entonces ese es el diagnóstico etiológico y ese es el que vamos a combatir. El diagnóstico etiológico se combate, no el sindrómico, ese no. Ese es un paso intermedio para un buen diagnóstico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora estamos en el capítulo, esto lo van a llevar el otro semestre, estamos en este proceso de alteraciones fisiopatológicas y que habíamos dividido en tres grandes grupos, ¿no? En tres grandes grupos. El primer grupo era el que habíamos referido, obstructivo, y habíamos avanzado hasta el restrictivo. Ahora vamos a ver el vascular. Pero vamos repasando un poquito antes. Acuérdense que el proceso obstructivo se refiere a qué. ¿A qué parte nos referimos? ¿Qué cosas se obstruyen? ¿Qué cosas se obstruyen? Te estoy poniendo, ¿qué se obstruyen? ¿Qué se obstruyen? Las vías aéreas. Cuando hablamos de obstrucción, se obstruyen las vías aéreas. Y a ver el de polo blanco. Las vías aéreas para ti, ¿desde dónde a dónde es? Desde la nariz hasta... Podría ser hasta los alvéolos, pero hemos quitado los alvéolos hasta los bronquiolos terminales. Porque hemos considerado que la vía aérea es solamente vía, no hay intercambio. En cambio, en los alvéolos, ¿qué cosa hay? Intercambio, por eso que sale. Entonces va a ser obstrucción de las vías aéreas. Esta obstrucción normalmente, en esta vía aérea generalmente hay una resistencia al paso del aire. Una resistencia al paso del aire. Resistencia al paso del aire. ¿Por qué hay esta resistencia? Aquí están estos factores que hacen que haya resistencia al paso del aire. ¿De acuerdo? Eso es normalmente. ¿Nosotros sentimos esta resistencia? No. Pero cuando existe alteraciones de la fisiología por estas causas, entonces esta resistencia va a aumentar o disminuir. Aumenta la resistencia. ¿No? Aumenta la resistencia.
Y la resistencia generalmente se hace cuando aparecen regímenes turbulentos dentro de las vías aéreas. Aquí tenemos este esquemita que ya les pasé para explicarnos bien claro cómo vamos a trabajar, ¿no? A ver qué se entiende por el tejido peribronquial que rodea al alveolo. No. ¿Tú de casaca marrón? Que rodea. ¿Qué es esto? Este no es un alveolo, no es un alveolo. Al pared, a la vía aérea, al tubo. Ese es el tejido peribronquial. El otro creo que ya es obvio, el tubo, o sea, la pared de la vía aérea. Y el otro viene a ser, el tercer elemento es luz tubular. Luz tubular. Entonces, el primer caso que habíamos visto es este, tú de polo negro el que sigue. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? La luz es mayor. Fuerte, fuerte. La luz es mayor. ¿La luz? Sí, la luz tubular. Pero no te escucho. Pues. La luz tubular en la primera imagen es mayor que en la segunda. Claro, bueno, la luz, evidentemente. ¿Por qué razón? En la segunda está obstruida. Porque aquí hay una cosa que está tapando. Está fastidiando. Entonces, eso es muy llamado trastornos dentro de la luz. Esta obstrucción puede ser parcial o puede ser total. ¿No es cierto? En este esquema, señorita, usted que sigue, ¿qué diferencia notas entre esto y esto? La pared de la vía aérea está ensanchada. Se ha engrosado. ¿Qué consecuencias trae como eso? Aumenta la resistencia. Fuerte, pues. ¿Asma? ¿Qué consecuencia trae Sí, el engrosamiento? se hipertrofia la pared. ¿Cómo? Se hipertrofia la pared y va a disminuir la longitud de la luz tubular. El diámetro de la disminución de la luz tubular. Así de simple. En este, ¿qué cosa teníamos? Miren la luz tubular. Y aquí, ¿qué cosa tenemos? La luz tubular. ¿Ha disminuido? Ahí, señorita. ¿Ha disminuido? ¿Sí? Sí. Y por último, a ver, señorita, ¿usted qué sigue? La pared se ha contraído. Claro, como que se ha encogido. ¿Por qué razón? A ver, mira esto que está acá y compara con esto que está acá. Mira. Mira esto que está acá y esto que está acá. Muy bien. Para que la luz tubular se mantenga así, el tejido peritubular lo estira, ¿no? Lo estira. Pero si el tejido tubular se debilita, como todos estos son tejidos elásticos, entonces el tubo tiende a encogerse, si me permiten el término. ¿Qué consecuencia ha traído, señorita? Lo mismo de lo anterior. Tú mira la luz acá y mira aquí la luz acá. Disminución del diámetro. ¿Y qué cosa es lo común en estos tres casos? Tú de casaca verde, me parece. O media ploma, media negra, no sé qué será. ¿Cuál es la consecuencia? Mayor resistencia. Incremento a la resistencia al paso de ¿quién? ¿De aire o de agua? ¿O de cerveza? Después de la katana que le dieron ayer al Barça. De aire, ¿no es cierto? Mayor resistencia al paso de aire. Ese es lo común. Entonces, si eso se lograba, en cualquier momento dice, carita, parece que tuviera un proceso obstructivo, ¿qué debo pensar? A ver, tú de negro, de marrón, ¿qué debes pensar si tú dices, carita, parece que tuviera un proceso obstructivo? ¿Qué debo pensar? Primero, disminución de la luz tubular. Segundo,
¿Cómo? Dificultad para respirar. Ya, no, eso ya después, pues. Después, no siempre, pues, es un incremento de la resistencia al paso del aire. Ese incremento a la resistencia es lo que tú dijiste. ¿Qué cosa trae como consecuencia? ¿Cómo? Dificultad para respirar. Dificultad para respirar, incremento del trabajo para respirar, o sea, incremento de lo que él dice, dificultad para respirar, incremento, más trabajo. Creo que el ejemplo podría ser, ¿no? Usted me dan 2 bolsas de 5 kilos para llevar de aquí hasta, pues bueno, hasta la puerta de entrada. De repente tiene una dificultad, obviamente. Pero ¿qué pasa si usted me da otra bolsita más? Llévete también esta, pues. ¿Tengo más dificultad? A eso nos referimos. Más dificultad para respirar. Y es lo que bien dicho él, pues se traduce se va a llamar después disnea, o sensación de falta de aire, etc., ¿no? Entonces, una de las cosas que primero describimos esto, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? En el cual está involucrado 2 enfermedades, enfisema y bronquitis crónica. Tienen características comunes, como están descritas aquí abajo, pero también pueden tener características que los diferencian, ¿no? Al principio son difíciles de diagnosticar, por eso se le ha puesto este nombre. Después estamos en la obligación de irlos separando. ¿Ya? Muy bien. Y el enfisema, habíamos dicho qué cosa es el enfisema. Es lo que tenemos aquí. Vamos a ver, distensión de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal. O sea, espacios aéreos, ¿qué cosa es lo distal a los bronquiolos terminales? Bronquiolo respiratorio, sacos alveolares, eso se distiende. Y vamos a tener, como vemos aquí en el ejemplo, en la gráfica, miren ustedes, puede ser la destrucción en el centro del lobulillo, o puede ser todo se destruye, ¿no? Entonces, ese es el enfisema pulmonar, pulmón enfisematoso. Entonces, si acuérdense que si nosotros extendíamos todas estas paredes, más o menos teníamos unos 40 metros de superficie, 40 metros de superficie, si se destruyen las paredes, ya no van a ocupar 40 metros de superficie. Entonces vas a tener menos superficie de intercambio. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, miren, este es un corte histológico normal de alveolos, sacos alveolares, y aquí miren cómo tenemos la destrucción, ¿no? Aquí tenemos los centros lobuliares, generalmente ocupan el vértice, y las bases, ¿no? Obviamente, si se destruye esta pared, les había dicho, si se destruye esta pared, aquí también pasan vasos sanguíneos. Entonces, los vasos sanguíneos que van por aquí, ¿por dónde tienen que irse? Buscar otro camino. Y para buscar otro camino van a alterar la circulación. ¿No? Es como que agarren y pues, lo que nos está sucediendo ahora, pues, ¿no? Cierran la carretera central por esto del metro que están haciendo, de la línea 2, y esta de aquí se ha congestionado una barbaridad. ¿No es cierto? Entonces, eso trae como consecuencia que si tú cierras un vaso, la sangre te dice por algún sitio. Entonces eso trae como consecuencia, esa congestión sanguínea tiene que la bomba que impulsa la sangre tiene que trabajar más. Y la bomba que impulsa sangre hacia los pulmones, ¿cuál es la bomba? A ver, tú que has llegado tarde. Pero ponte en un sitio donde te mire la cara. Cámbiate de sitio, no te sientas incómodo, siéntate por aquí adelante. Pero anda hablándome, pues. ¿Qué bomba impulsa sangre a los pulmones? Oye, ¿no sabes qué bomba impulsa sangre a los pulmones? Es la anatomía. Lili. El corazón. ¿Pero qué corazón? El derecho. ¿Ah?
Derecho. Derecho, ¿tú cuántos corazones tienes? Nada, pues anatómicamente se divide en derecho e izquierdo. Ajá. ¿Y cuál es tu corazoncito si no cuidas sangre? Allá, derecho. ¿Qué? ¿Cuál? Derecho. El ventrículo derecho específicamente es la que envía sangre hacia los pulmones. Entonces, si todas las vías están cerradas, yo tengo que trabajar más para volver la sangre por sitios estrechos, sitios congestionados. Entonces va a traer como consecuencia hipertensión en la arteria pulmonar y también en la arteria pulmonar. ¿De dónde sale la arteria pulmonar? ¿De la aurícula izquierda o derecha? Mira, Lili está dudando, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Si se te presenta mañana un problema de ese tipo, tú agarras doping, güey, este fue, listo. Así de fácil la medicina ahora. Del derecho, pues el derecho es el que bombea, estamos diciendo hace un momento. Va a haber algunas otras cosas, esta hipertrofia ventricular derecha, por tanto trabajo que me das, y una de las consecuencias va a ser edema e ingurgitación yugular, porque ustedes saben que la vena yugular desemboca ¿en dónde? En la aorta, y la aorta desemboca en la aurícula derecha. ¿Está bien? ¿Tú qué dices? ¿Está bien, ¿no es cierto? No. ¿Dónde desemboca la yugular? Cava, ¿cuál cava? Superior. ¿Y la superior a dónde va a parar? A la aurícula derecha, y cuando la válvula auriculoventricular se vuelve insuficiente por la fuerza que cuida el ventrículo, la sangre se regresa y entonces la vena de acá se hincha. Eso es lo que ustedes tienen que entender, que la anatomía sirve para eso. Estas ciencias básicas es para eso. Nuestra ansia es decir, no, mejor mándanos de frente al hospital. Pero ¿qué vas a hacer si le encuentras la vena? ¿Y esto por qué tendrá esto? Ah, es una variedad pues de vena yugular, dirán. Pues. Por eso pues la ciencia básica es eso, para poder interpretar mañana lo que encuentres. Si no, te vuelves un curandero, pues, o la señora esta del que vende verduras en el mercado y te dice, sí, mijita, tú igualito, y le di esta hierbita. ¿No es más fácil? Mejor abre tu puesto en el mercado, además de que vendes y ganas plata, no estás gastando aquí, ni Walter Bond te está martirizando, entonces vas y aprendes, pues le das boldo, le das tilo, ¿no? En la farmacia venden tal cosa, anda, cómprate tal cosa, etc. Versus la bronquitis crónica, que es la clásica, generalmente tos del fumador, ¿no? Ustedes saben que en el afán del fumador de conseguir nicotina, de lograr nicotina en el cuerpo, lo que hace, ¿qué cosa es? Perdón, al quemar el cigarrillo, la pipa, quema otras sustancias que producen irritación en las vías. Esta irritación o inflamación, ¿qué cosa produce? Produce pues edema, bronquitis, itis y una inflamación, estoy redundando, que trae como consecuencia todo esto que está acá, ¿no? Y una de las características es que la glándula mucosa normal, que debe ser de este grosor, miren cómo se engruesa. Por eso que el fumador crónico tose y bota y bota, bota y bota moco. Porque hay gran producción de moco. La tos no se produce por el cigarrillo, la tos se produce porque el bronquio irritado, inflamado, produce gran cantidad de moco, y este moco hay que botarlo. Todos hemos tenido bronquitis, ahora esta es la época de las bronquitis. ¿Por qué toses? Porque hay algo que te irrite en la garganta, o en las vías aéreas, o hay moco que quieres botar, y muchas veces tú toses y botas, ¿qué cosa? Un moco.
¿O no? Eso es. Habíamos establecido este índice de RIT, que era el que te determinaba cuál es el espesor que debe tener estas vías aéreas. También en las vías obstructivas, nosotros si tenemos un pletismógrafo corporal, podemos determinar las curvas de flujo-volumen. Yo hablé de esa curva de flujo-volumen. A ver, empezamos nuevamente la ronda, tú de polo blanco. ¿Qué cosa hablé de eso? Buenos días. Como mínimo, por lo menos, si no han preguntado si pueden entrar, por lo menos pues buenos días, o por lo menos inclinen la cabeza como saludando. Ese es lo malo de ustedes. No lo tomen a mal de ustedes, ¿eh? No saludan. Inclusive cuando se comunica, yo tengo la mala costumbre de saludar, ¿no? Yo siempre que escribo en mi WhatsApp siempre digo hola, buenos días, saludos, y después escribo lo que tengo que escribir. Y ustedes nunca se saludan. Se ponen de frente al grano, ¿no es cierto? ¿Por qué vas a estar gastando? Buenos días, buenas noches, tía, son pavadas, ¿no? Y lo sé porque mi hijo cuando me escribe ni me dice hola papá. De frente va lo que necesita, lo que quiere informar. Bueno, espero que ustedes se acostumbre pues a saludar. Cuando llegas a casa saludas. ¿Tú saludas o no saludas? No me contestan, no, ya bueno, cada uno piense nomás. Llega a su casa, hola papá, hola mamá, o buenos días, buenas tardes. O entran, disculpen la expresión, como un burro y... ¿Qué hay de comer? Bueno, cada uno que haga un acto de conciencia y que si creen que saludar es bueno, pues óptenlo. Bueno, muy bien. ¿Qué cosa es lo que dijimos de esto? Y esto es que ustedes tienen la copia. El mismo me piratean esto, ¿para qué? Para tenerlo. ¿No es cierto? Está muy bien, pues me piratean. Lo tienen impreso. ¿Para qué? Para echarme ahí. Aquí estoy aprendiendo, ¿eh? Agarro la copia esa y me empiezo a echar aire con eso, entonces los conocimientos que están en el papel pasan a mi cerebro echándome aire. Ahora voy a tomar examen. Le voy a recomendar a todos los del grupo que sus copias esas lo pongan debajo de la carpeta. Entonces debajo de la carpeta va a pasar al examen y 20 para todos. ¿Para qué sacan copia? Pues ni lo van a mirar. A ver, el que sigue, ¿qué va a hacer eso? No es para nada, pues, lo mismo que nada. ¿Alguien sabe? Le regalo un punto en el examen final. En el examen de teoría. Y contra nada, o sea que si no sabe no le quito nada. Mira, contra nada, pero procura pues. Habíamos dicho que en el pletismógrafo corporal, si yo expiro todo, el pletismógrafo se coloca en este punto de acá. Y entonces empiezo a inspirar. Este es inspiratorio. Inspiratorio. Miren cómo se descubre la curva. Rápido tiene que ser, ¿no? Entonces yo hago eso, entonces se describe esta curva. E inmediatamente, aunque expira, entonces hago esto, voy a hacer esto dependiendo, ¿no? Boto primero todo el aire. ¿Qué he hecho? Llenar y botar. Llenar y botar. Inspiración, expiración. Y aquí va relacionando el volumen que yo estoy inspirando a qué velocidad está haciendo. ¿Qué es flujo? Flujo es velocidad sobre a qué velocidad estoy botando. Y normalmente está descrito aquí en estas líneas entrecortadas de negro. ¿Y el rojo qué cosa es? Dos casos patológicos
como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y aquí tenemos un caso de obstrucción de las vías aéreas. Habíamos dicho también que el gradiente alveolo arterial normal, a ver quién entiende el gradiente alveolo arterial, a ver tú de polo negro, también hablamos de esto, ¿para qué sirve? Nada. Para que el profesor se jamonee ahí con, ¿no? Que preparando su gráfica, esto. ¿Quién sabe? La diferencia de concentraciones de oxígeno entre el alveolo, dentro del alveolo y la arteria. Claro. Si este es un alveolo, muy bien, ¿cómo te llamas? Ion. Si este es un alveolo y la sangre pasa por ahí, hay un intercambio de gases. Bueno, cuando la sangre sale ya por allá, que se supone que es una sangre oxigenada, la presión de oxígeno que existe acá nunca es igual a la de allá. Hay una gradiente normal. Esa gradiente yo le he puesto de 9 a 11, pero suelen decir que es hasta 13. De 9 a 13. ¿Y para qué sirve esto? Esto nos ayuda para en el diagnóstico diferencial de las, escúchenme bien, de las enfermedades propias del pulmón, que puede ser una bronquitis, un EPOC, un enfisema, un derrame pleural, lo que sea, frente a enfermedades del sistema respiratorio que no es el pulmón. Por ejemplo, una sobredosis de droga. ¿Me dejo entender? Una sobredosis de droga, ¿qué cosa es? El centro respiratorio no puede gobernar la respiración. Y si no gobierna la respiración, entonces, ¿qué pasa? Empieza cada vez a respirar menos y se muere. La sobredosis de drogas, obviamente de los drogadictos, ocurre por esto, ¿no? Se drogan tanto que ya después el centro respiratorio está igual de drogado que ya no mueve el diafragma. ¿Y qué pasa cuando no se mueve el diafragma? ¿Tu diafragma se mueve o no? ¿Sí? ¿Cómo se mueve? ¿Como tus piernas? No, ¿cómo se mueve? Como bailando guaracha. ¿Cómo se mueve? No me digas que no sabe cómo se mueve el diafragma. ¿Así? ¿Así se mueve el diafragma? ¿Cómo se mueve el diafragma? El diafragma es una cúpula, entonces cada vez que inspira, disminuye su curvatura, o sea, se hace más plana, o se hace menos convexa o menos cóncava, como del lado de usted lo mire, y ese es el movimiento. Está entre el tórax y el abdomen. ¿O no? ¿Sí? Entonces, si este diafragma no se mueve, entonces, ¿qué pasa? El pulmón no llena aire. Y si el pulmón no llena aire, en este alveolo no hay aire, pues. Y si no hay aire, la sangre que pasa por ahí, ¿qué pasa? Sí hay aire, pero no es un aire renovado. Mejor, vamos aclarando. Hay aire, sí, pero es un aire que no se ha renovado, no ha botado CO2 ni ha cargado más oxígeno. Entonces lo que viene allá no tiene con quién intercambiar. Entonces se produce una alteración del intercambio gaseoso, ¿no? Que habíamos escrito acá. Un ejemplo típico y que lo vamos a revisar en el examen es el asma, ¿no? El asma. Y que acá, ¿no es cierto? Ahí tenemos. Brevemente ya habíamos descrito los procesos obstructivos y también habíamos repasado uy, mira, va a ser una hora que estaba hablando de repaso, ¿no? Restrictivo, ¿no? Vamos a hablar de procesos restrictivos. Restrictivo es cuando todo un pulmón o parte de un pulmón deja de funcionar. Así más o menos a grosso modo.
Y una de las formas donde, si bien es cierto, no podemos agarrar como una figura que todo el lóbulo superior o medio deje de funcionar, un ejemplo que, bueno, sale un poquito de esto que he definido yo, viene a ser lo que vemos en este esquema. A ver, la señorita de polo de casaca. Sí, tú. ¿Qué cosa ves aquí en esta? A ver, describe estas tres figuras. Primero, la luz está normal. Ya. Y el enfisema se ha contraído la luz tubular. Y el tejido, ¿Por qué razón? ¿Por aquí? ¿Por qué razón? El tejido peribronquial no está pegado a ella. No Se ha destruido. destruido. Ya. ¿Y el tercero? La luz tubular se ha hinchado. Ya. Y el ¿Por qué tejido- razón? por fibrosis. Claro, Porque por- el tejido peribronquial está engrosado. Así mejor de simple. Está muy bien, lo que ha hecho por fibrosis es cierto. Entonces, este tejido fibrosado jala más al tubo, que ya habían dicho que el tubo es elástico. Si normalmente este es así su diámetro, al jalarlo, mire qué diámetro. ¿Cuál es tu nombre? Aileen. Aileen. Y específicamente, Aileen, ¿qué pasa con la luz tubular? Está ampliada. Está ampliada. ¿Qué pasa con la resistencia? Disminuye. Entonces, en los procesos restrictivos, específicamente en este caso, está la resistencia disminuida, más fácil de respirar. Resistencia disminuida, más fácil de respirar, ¿no? Y entonces aquí habíamos visto que en los casos obstructivos había una disminución de la capacidad vital, ¿no? A ver, la señorita que sigue, ¿cuál es tu nombre? Rosemary. A ver, dame una demostración de que tú expulsas tu capacidad vital o no puedes. ¿Tú puedes expulsar tu capacidad vital? ¿Sí o no? Primero contéstame. Sí, pues, bueno, haz la demostración. ¿Qué has hecho? Más específicamente, ¿qué he hecho? Diría, he llenado bien mis pulmones de aire y he botado todo lo que he podido. ¿Eso cómo se llama, Aileen? ¿Cómo se llama, Rosemary, perdón? Capacidad vital. ¿No? Se llama la capacidad vital. Aquí tenemos un corte histológico donde C es capilar, AA es alveolo y L será pues un linfo, E será un eosinófilo, ¿qué podrá ser? No importa eso, eso es lo de menos. Lo que indica que esto es intravascular, ¿no? ¿Qué cosa va dentro de los capilares? El caballero que sigue, ¿qué va dentro de los capilares?